Hay noticias que llegan de manera tan inesperada que el mundo entero necesita un momento para procesarlas. Esta es una de ellas. Apenas hace unas horas, mientras millones de seguidores de las series turcas en España, América Latina y Brasil seguían con sus rutinas diarias sin saber lo que estaba ocurriendo, Turquía se vestía de luto. Y con ella, todos los países que habían aprendido a querer el rostro de una actriz que apenas comenzaba a vivir lo mejor de su carrera. Esta es la historia de Isirtem. Una historia que, por su cercanía en el tiempo, todavía nos cuesta entender del todo, pero que merece ser contada con la verdad, el respeto y el cuidado que su memoria merece. Para entender la magnitud de lo que se ha perdido, hay que empezar por entender quién era esta mujer antes de convertirse en uno de los rostros más queridos de la televisión turca contemporánea. Isirtem nació el 14 de junio de 1991 en Sivas, Turquía. Sivas es una ciudad del interior de Anatolia, lejos del bullicio cosmopolita de Estambul, una región conocida por su carácter más tradicional y su fuerte arraigo cultural. Fue en ese entorno donde, según relatos recogidos por la prensa, Is comenzó a manifestar desde muy joven una inclinación natural hacia las artes escénicas. El financiero. Pero lo que pocos sabían es que el camino de Isirtem hacia la actuación no fue directo. Su camino estuvo marcado por la disciplina, una sólida formación académica y una pasión por la interpretación que se notaba en cada uno de sus proyectos. Antes de convertirse en actriz, Is se formó en un terreno artístico completamente distinto al que después la haría famosa. IMDb. Is estudió ópera y canto en la Universidad Yazar, lo que le otorgó un gran control de la voz y una magnífica presencia escénica. Esa formación operística explica algo que muchos espectadores notaron sin saber exactamente por qué: la manera en que Isirtem manejaba el silencio, la pausa dramática, la intensidad de una mirada sin necesidad de palabras. Esa es la huella que deja años de entrenamiento vocal y escénico riguroso. No se aprende de la noche a la mañana. Se construye, nota por nota, ensayo por ensayo, durante años de disciplina silenciosa antes de que el público siquiera supiera su nombre. Uno TV. Se graduó en la Universidad de Eje, donde perfeccionó sus habilidades y adquirió las herramientas teatrales que más tarde le permitirían saltar a la televisión. Y ese salto, cuando finalmente llegó, no fue tímido ni accidental. Fue el resultado de años de preparación que finalmente encontraban su espacio. IMDb. Su debut formal en las pantallas no tardó en llegar, demostrando desde el primer minuto que poseía la capacidad de transitar entre el drama y la comedia ligera, con el proyecto Kakak Gelinler. Desde ese primer proyecto, algo quedó claro para quienes trabajaban con ella: Isirtem no era una actriz de un solo registro. Podía sostener la tensión de una escena dramática y, en el siguiente proyecto, encontrar la ligereza necesaria para hacer reír al público. Esa versatilidad, poco común incluso entre actores con mucha más experiencia, se convirtió en su carta de presentación ante la industria. IMDb. Pero fue con el tiempo, proyecto tras proyecto, que su nombre comenzó a resonar más allá de las fronteras turcas. Su nombre se convirtió en uno de los más reclamados por directores y productores, que contaron con ella para varios proyectos en estos últimos años, en los que pudimos verla en San Kokusu, Bay Jane junto a Can Yaman y Yasak Elma, donde interpretó el papel de Merik, ganando gran reconocimiento entre los aficionados de las ficciones turcas en España y Latinoamérica. Uno TV. Bay Jane, conocida en español como El hombre equivocado, fue una de las producciones que la conectó con un público internacional creciente. Compartir pantalla con Can Yaman, uno de los nombres más reconocidos del entretenimiento turco a nivel mundial, le dio a Is una visibilidad que pocas actrices de su generación lograban alcanzar tan rápidamente. Y ella, lejos de quedarse en la sombra de un protagonista de tanto peso, construyó un personaje propio que el público recordaría con cariño. Pero fue otro proyecto el que terminaría de consolidar su nombre en el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. Para los espectadores también se convirtió en un rostro muy familiar gracias a su participación en KZLSK Serveti, conocida en español como Mundos Opuestos o Por un Amor, donde interpretaba a Il, un personaje muy querido por la audiencia internacional y con el que tuvo una gran repercusión. Esa telenovela conquistó al público mexicano con su talento y carisma. Uno TV en Phoebe. El personaje de Il se convirtió en uno de esos roles que trascienden la pantalla. De esos personajes que el público adopta como suyos, que comenta en redes sociales, que defiende y discute con la misma pasión con la que hablaría de alguien de su propia familia. Y por tras de aquella imagen pública de actriz exitosa y reconocida, había una mujer que, según relatos recientes, atravesaba también momentos de profunda introspección personal. Apenas un mes antes de su fallecimiento, Isirtem ofreció una entrevista que, vista en retrospectiva, adquiere un significado distinto y conmovedor. Estuvo como invitada en el programa de su colega Seida Dubensi, Bambaska Sovetler,
donde se sinceró sobre las dificultades que atravesó en su vida profesional. En esa conversación, Isa habló con una honestidad que sorprendió a quienes la escucharon. He llorado mucho mirando al cielo desde la ventana. He llorado mucho diciendo, Dios mío, por favor ayúdame, lo deseo tanto, dame una oportunidad, declaró. ¿Quién? Esas palabras, pronunciadas semanas antes de su partida, hablan de una mujer que, a pesar del reconocimiento profesional que había alcanzado, seguía cargando con las inseguridades y las luchas internas que cualquier ser humano enfrenta. No eran palabras de desesperanza absoluta, sino de fe, de alguien que, ante las dificultades de la industria del entretenimiento, encontraba consuelo en algo más grande que ella misma. Con el tiempo, esas declaraciones se han convertido en uno de los últimos retratos auténticos que tenemos de quien era Isir Tem más allá del personaje. Y entonces, lo que vino después sorprendió y devastó a todos por igual. El lunes, 15 de junio, Turquía se teñía de luto con la inesperada muerte de la actriz Isir Tem a los 35 años de edad tras sufrir un infarto en su casa de Estambul. Su muerte se producía tan solo un día después de su cumpleaños y en presencia de su madre, quien se encontraba en su domicilio en el momento de los hechos y fue la encargada de avisar a los servicios de emergencia, que se personaron en el domicilio, pero que no pudieron hacer nada por su vida y tan solo pudieron certificar su muerte. Uno TV. Apenas 24 horas antes, Isa había celebrado su cumpleaños. La noticia se conoció apenas 24 horas después de que celebrara su cumpleaños y sorprendió a sus fanáticos en Turquía y distintos países donde sus trabajos alcanzaron gran popularidad. Esa cercanía temporal entre la celebración de la vida y la pérdida repentina de ella es uno de los elementos que ha hecho más difícil de procesar esta noticia para quienes la siguieron durante años. Infobae. De acuerdo con medios turcos, la artista habría sufrido un ataque cardíaco que no pudo ser revertido a tiempo. Hasta el momento no trascendieron antecedentes de problemas de salud públicos que hicieran prever un desenlace de estas características. Es importante decirlo con claridad y sin especulación, no había señales previas conocidas. No había anuncios de enfermedad, no había hospitalizaciones recientes que el público conociera. Fue, en todos los sentidos documentados hasta ahora, un suceso súbito e inesperado. Infobae. La agencia que representaba a la actriz confirmó el fallecimiento mediante un comunicado emitido por su abogado. Según explicó el representante legal, las primeras evaluaciones apuntan a que la causa de la muerte podría estar relacionada con un infarto. Según las primeras determinaciones, creemos que falleció por un infarto, indicó el abogado en declaraciones recogidas por medios turcos. No obstante, precisó que las autoridades continúan investigando las circunstancias del caso y que será el informe forense el que establecerá oficialmente la causa del fallecimiento. El Financiero. Es importante mantener esa precisión. Según los relatos disponibles hasta este momento, la causa que se baraja es un infarto, pero la confirmación oficial y definitiva corresponde a la autopsia y al informe forense, procesos que las autoridades turcas llevaron adelante en los días siguientes. Tras su inesperada muerte, el cuerpo de Isir Tem fue trasladado al depósito de cadáveres del Instituto de Medicina Forense de Estambul, donde una vez concluidos los exámenes forenses y la autopsia realizados, sus restos mortales fueron entregados a su padre, Bural Irtem. El Informador. La escena que se vivió fuera del Instituto Forense fue desgarradora para quienes estuvieron presentes. Varios actores que esperaban frente al lugar la entrega del cuerpo no pudieron contener las lágrimas al hablar a los reporteros sobre el repentino fallecimiento de la actriz. Colegas de profesión, personas que habían compartido set de filmación con ella, que la habían visto trabajar de cerca, llorando abiertamente frente a las cámaras. Esa imagen, más que cualquier comunicado oficial, dice algo profundo sobre el cariño genuino que Isa había generado en su entorno profesional. El Informador. Lo que vino después fue una ola de homenajes que se extendió mucho más allá de las fronteras de Turquía. Uno de los primeros en expresarse fue Can Yaman, con quien compartió elenco en El hombre equivocado. El actor publicó una fotografía junto a la intérprete acompañada por el símbolo de un corazón roto. También se pronunció el actor Serkay Tutuncu, quien manifestó sus condolencias a la familia y seres queridos de la actriz. En Phobie. Pero la reacción no se quedó únicamente en el círculo de colegas turcos. En Imagen Televisión lamentaron profundamente el fallecimiento de la actriz turca Isir Tem, quien conquistó al público mexicano con su talento y carisma en la telenovela Por un amor. Cadenas de Televisión de México expresando su pesar públicamente. Eso da una idea de la dimensión real del impacto que esta actriz, con poco más de una década de carrera, había logrado construir en audiencias a miles de kilómetros de su país natal. Infobae. En declaraciones recogidas por la agencia turca de noticias de HA, varios compañeros de reparto de la serie KZLSK Serveti y de otras series turcas como Yasak Elma o Jenny Helin se pronunciaron sobre la pérdida.
El dolor se sentía en cada rincón de la industria que ella había ayudado a construir con su trabajo durante más de una década. Ellen Formador. Con el tiempo quedó claro algo que muchos quizás no habían apreciado del todo mientras se estaba viva. La huella que deja un artista no se mide únicamente por la cantidad de proyectos en los que participó, sino por la profundidad con la que logró conectar con quienes la vieron actuar. Aunque la muerte de Isirtem deja con una tristeza profunda a sus fanáticos y seguidores, también es un momento para repasar una trayectoria que, aunque dolorosamente corta, dejó una huella imborrable en el mundo de las telenovelas turcas. IMDb. Y eso es exactamente lo que está sucediendo en estos días. Mientras este video se publica, miles de personas en distintos países siguen compartiendo escenas de sus interpretaciones más memorables. Su papel como Işıl en Kızılcık Şerbeti. Su trabajo en Yasak Elma. Su presencia and Bey Yanlis. Cada uno de esos personajes vuelve a circular en redes sociales, no como un simple homenaje protocolario, sino como un acto genuino de duelo colectivo por parte de personas que, sin conocerla personalmente, sintieron que perdían a alguien cercano. Hay algo profundamente humano en esa reacción. Porque cuando un actor logra construir un personaje con verdad, ese personaje deja de pertenecerle exclusivamente a él. Pasa a formar parte de la vida de quienes lo vieron crecer en pantalla, semana tras semana, capítulo tras capítulo. Y cuando ese actor parte de manera tan repentina, el duelo que se siente no es solo por la persona que se fue, sino por todos los personajes que ya no podrá interpretar, por todas las historias que ya no podrá contar. Isirtem tenía 35 años. Estaba, según todos los indicios de su trayectoria reciente, en un momento de consolidación profesional, con proyectos relevantes, con un público internacional cada vez más fiel, con una carrera que apenas comenzaba a mostrar todo su potencial. Su muerte deja, inevitablemente, la pregunta incómoda de todo lo que pudo haber sido y que ya no será. Pero también deja algo que el tiempo no podrá borrar. El recuerdo de una mujer que, según sus propias palabras pronunciadas apenas semanas antes de partir, seguía soñando, seguía esperando oportunidades, seguía creyendo que lo mejor estaba por venir. Esa esperanza, expresada con tanta honestidad en una de sus últimas apariciones públicas, es quizás el legado más conmovedor que nos deja. Turquía despide hoy a una de sus actrices más prometedoras. Y junto con Turquía, lo hacen España, México y todos los países de América Latina donde su rostro se había convertido en parte del paisaje televisivo cotidiano. El mundo de las series turcas, acostumbrado a contar historias de amor, traición y redención, hoy vive su propia historia real. Una historia que no necesitaba guión porque la vida, a veces, escribe sus propios finales sin pedirle permiso a nadie. Descansa en paz, Ece. Tu voz, formada en los escenarios de la ópera, y tu mirada, entrenada para sostener el drama frente a las cámaras, seguirán acompañando a quienes te vieron crecer en cada papel que interpretaste. El cariño que generaste no se apaga con tu partida. Se transforma en memoria. Y la memoria, como bien lo sabían quienes te conocieron, es la forma más honesta que existe de seguir